aislamiento durante la pandemia realmente trae seguridad? La violencia doméstica en medio del COVID-19 por Valentina Forero. La violencia intrafamiliar ha sido un fenómeno que siempre ha tomado lugar a lo largo de los años, ya que si analizamos los últimos 12 meses transcurridos antes de la pandemia, más de 243 millones de mujeres y niñas habían sufrido algún tipo de agresión sexual o física, situando a la mujer como la población en riesgo. Sin embargo, a lo largo de este año se presentaron diversos problemas que iniciaron con la aparición y el esparcimiento del virus del COVID-19, que trajo consigo efectos secundarios como lo fue el incremento de la misma a lo largo del mundo. Por lo cual a continuación se demostrarán de manera clara y verídica diferentes argumentos que respaldan a la violencia doméstica como uno de los mayores problemas que no lograron ser mitigados, sino que además se vieron potencializados en medio de la crisis. Como primer punto podemos tomar como referencia la saturación en la línea para realizar las llamadas de emergencia, ya que si analizamos el comportamiento de estas en los diferentes países antes de que iniciara la cuarentena, primero que todas las mujeres no acostumbraban a pedir ayuda, siendo únicamente el 40% de ellas las que se comunicaban por medio de esta línea. Además que ya comparándolo con los datos que se proporcionaron al iniciar la cuarentena, en países como el Reino Unido aumentaron un 97%, un 185% y un 581% respectivamente, al igual que en Singapur y Chipre con un 30%, en Australia con un 40% y en Colombia con un 163%, siendo datos únicamente recopilados en las primeras semanas. En segundo lugar, también a causa del gran aumento de víctimas, tuvieron que abrir paso a la creación de mecanismos de comunicación que mantuvieran la discreción, como lo es el caso de Francia, Alemania, Italia, Noruega y España, donde al llegar a una farmacia o a un supermercado, si indicas que necesitas una mascarilla 19, se hace referencia a que necesitas ayuda. O también en lugares como Ucrania, donde se habilitó el asesoramiento dirigido por un grupo psicosocial que trabaja por Skype, Zoom y Viper, siendo financiado por el Fondo de Población de Vishneve. Al mismo tiempo, se podría llegar a pensar que con el incremento de las llamadas en busca de ayuda, se previeron gran cantidad de víctimas mortales, lo cual resulta cierto hasta determinado punto, tomando en cuenta que, según el análisis del Observatorio Colombiano de Mujeres, el 89,4% recibió apoyo sobre las rutas de atención en violencias, el 10,1% recibió orientaciones profesionales en psicología y en derecho a la línea 155, y el 0,7% fue remitido a las entidades competentes. Sin embargo, aún así se reportaron más de 99 femicidios en Colombia en lo que ha acontecido del 2020, incluyendo agresiones como empalamiento, incineración, abuso sexual, tortura y descuartizamiento, afirmando que la mayoría de víctimas ya habían denunciado abusos de sus exparejas. Por lo que realmente es correcto confiar en que la violencia doméstica ha tenido una correcta regulación en Colombia, a pesar del inminente aumento, o por otro lado resultó siendo un gran golpe contra el sistema de seguridad que lamentablemente no pudo ser controlado a raíz de la poca atención que el gobierno habría prestado a lo largo de los años sobre la violencia doméstica. Además que según otros informes dados a conocer por El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación solo tenía registrados 76 feminicidios, siendo el 96% de investigación preliminar, lo que indica que los casos no se encuentran totalmente resueltos, por lo que no es posible llegar a una jurisdicción, siendo otra prueba de la gravedad de la situación. En cuanto a la visión del gobierno sobre el tema, tomemos como ejemplo al subsecretario de Gobierno y Convivencia, Camilo López, el cual en una entrevista con El Tiempo afirmó que, abro comillas, no vemos un incremento considerable, la estadística no lo dice, no hay un incremento real en las atenciones en las comisarías, cierro comillas, aunque evidentemente las líneas de emergencia sí se vieron saturadas, por lo que podríamos decir que el que los casos estén siendo llevados hacia las comisarías, pero sí hayan aumentado casi 3 veces las llamadas recurrentes en busca de ayuda, no demuestra un incremento considerable, sino que únicamente las víctimas decidieron de manera repentina tomar por primera vez la decisión de comunicarse después de varios momentos de maltrato. O tal vez, por otro lado, realmente sí se está produciendo un aumento significativo que inicia desde los hogares y a causa de las grandes dificultades se ven expresados en las líneas de emergencia, teniendo en cuenta que anteriormente solo el 10% de las víctimas de maltrato tomaban la decisión de recurrir a la policía. En definitiva, después de esta gran cantidad de pruebas, se podría decir que la violencia doméstica sí es un problema que se vio potencializado durante la cuarentena como consecuencia del aislamiento y la necesidad de permanecer junto al agresor, ya que finalmente termina siendo en la mayoría de los casos tu pareja sentimental o algún familiar, que hasta puede llegar a dar un cierre con tu vida.
por lo cual cabe resaltar que solo en Colombia hay aproximadamente 25.777.542 mujeres y niñas que pueden estar pasando por esta situación, haciendo necesario citar un punto de enfoque sobre la violencia doméstica para que así en situaciones de crisis no vuelva a acontecer lo que está sucediendo en el 2020, donde ni siquiera aislándote y quedándote en casa estás segura. Gracias.